¿Alguna vez te ha humillado alguien a quien amas? ¿Has sentido tu corazón romperse, no por palabras de un extraño, sino por quien criaste con cariño? Entonces escucha esta historia, porque te va a partir el alma, pero también va a ayudarte a reconstruirte. Presentación de la protagonista. Me llamo Ermelinda. Hoy tengo 76 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contártelo todo en este relato. Todavía recuerdo ese olor a cera de piso mezclado con lavanda. Era mi olor. El olor de las casas que dejaba relucientes, de los azulejos tan limpios que reflejaban hasta mi alma cansada. Cuando el sol entraba por las ventanas enormes de las mansiones que limpiaba, era como si me dijera: «Tú no perteneces aquí, Ermelinda. Solo estás de paso». Y era cierto, siempre estuve de paso. Pero, aunque no me pertenecieran, cuidaba de esas casas como si fueran mías. Trabajé como empleada doméstica durante más de 40 años. Cada escoba empujada, cada trapo torcido, cada escalón subido con el balde en la mano, era para mantener a mi familia. Mi esposo murió joven, y a mi hija Rosaura la tuve que criar sola. Cuando Rosaura creció y se fue, me quedé con la soledad, y más adelante, con la alegría de criar a mi nieta, Mireya. Mireya era la luz de mis ojos, una niña dulce, curiosa, inteligente. Siempre decía que cuando creciera me iba a regalar una casa propia. Decía que sería doctora, abogada, presidenta de México si era necesario, pero que yo nunca más iba a tener que limpiar el piso de nadie. Y yo le creía con todas mis fuerzas, y por ella seguía aguantando las humillaciones, especialmente las de mi patrona de aquel entonces, doña Eugenia, una mujer elegante, pero fría como el mármol de su escalera. No me veía como persona, me veía como parte del mobiliario, invisible pero útil. Un día, y nunca lo olvidaré, estaba limpiando el pasillo de arriba con un trapo en las rodillas, sudando por el calor de Monterrey, cuando escuché a Mireya reírse abajo. Ese día había venido conmigo porque la escuela estaba cerrada. Eugenia la dejó entrar al salón donde estaban los otros niños del vecindario, todos bien vestidos, con tabletas en la mano. Al verla ahí, mi corazón se llenó de orgullo. Pero de repente escuché la frase. Una de las niñas preguntó: ¿Quién es esa mujer con el trapo en la mano? Y Mireya respondió, con voz baja, pero firme: es solo la señora de la limpieza. Siempre viene por aquí. Solo la señora de la limpieza. Esas 3 palabras me golpearon como una bofetada. Me temblaban las rodillas más que cuando subía escaleras con bolsas pesadas. No lloré. No en ese momento. Pero lo que se rompió dentro de mí tardaría años en cicatrizar. Porque no fue Eugenia quien me humilló ese día. Fue Mireya, mi nieta. La niña que crié con tanto cariño, que defendía incluso en mis pensamientos, me borró de su historia como si yo fuera polvo en una esquina, y ella sabía quién era yo. Sabía todo lo que hacía por ella. Y en ese instante, mi alma quedó muda. Seguí pasando el trapo por el suelo.
Hice lo que siempre hice, porque no sabía hacer otra cosa, pero por dentro nació un silencio que duraría muchos años. Si esta historia de la abuelita está tocando tu corazón, déjale un like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí, al canal, y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, comparte. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Después de ese día, Mireia no notó nada. Siguió jugando. Siguió sonriendo. Y yo seguí limpiando como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí sí había pasado. Era como si una grieta se hubiese abierto, una que no se cerraba con solo barrer o trapear. Cuando volvimos a casa, ella me hablaba emocionada del perrito de una de las niñas, de los juguetes, de la televisión enorme, y yo solo asentía. Tenía miedo de hablar y romperme en llanto. Esa noche, cuando se durmió, me senté al lado de la estufa apagada y lloré bajito, con la cabeza entre las manos. Me sentí invisible, pero no por Eugenia, sino por Mireia, y eso dolía más que cualquier palabra hiriente de una patrona. Pasaron los años. Ella creció rápido, como crecen las plantas cuando uno no las mira. Ya no quería que la llevara al trabajo. Se avergonzaba cuando la buscaba a la escuela con mi delantal. Yo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Decía que era la edad, que todos los jóvenes pasaban por eso, pero en el fondo sabía que algo se había roto entre nosotras. Una vez le llevé una mochila nueva, la más bonita que pude comprar con lo poco que me pagaron ese mes. Tenía flores bordadas a mano y un llavero de corazones. Cuando se la di, ella me miró y dijo: ¿De verdad crees que voy a usar esto, abuela? Mis amigas tienen mochilas de marca, no estas cosas de mercado. Me la devolvió sin ni siquiera abrirla. Esa noche volví a llorar. Pero esta vez no lo hice en silencio. Grité hacia adentro, porque uno grita muchas veces sin voz cuando el dolor es viejo, cuando viene de alguien que uno ama. Con el tiempo, Mireia se fue alejando. Se volvió adolescente, luego adulta. Entró a la universidad, algo que siempre soñé para ella, pero nunca me llevó a ver el campus, nunca me mostró sus libros ni sus notas. Yo era la señora que la crió, nada más. Un día, Eugenia me despidió, sin razón. Solo dijo que ya no me necesitaban. Después de más de 15 años limpiando su casa, sin agradecimientos, sin despedidas, solo una mirada seca y una puerta cerrada. Fue como si me arrancaran el piso bajo los pies. Y cuando le conté a Mireia, ella solo dijo: «Bueno, ya era hora. Ya estás muy vieja para eso, abuela. Muy vieja». Las palabras pesan diferente cuando vienen de la boca equivocada. Me dolió tanto que no supe qué responder. Me encerré en mi cuarto. Miré mis manos arrugadas, mis rodillas manchadas por los años de trabajo, y por primera vez me pregunté si realmente había valido la pena todo lo que hice. Durante semanas no quise ver a nadie.
Rosaura, mi hija, me llamaba preocupada, pero yo solo decía que estaba bien. Mentía como lo hacen las abuelas que no quieren preocupar a los suyos, aunque el alma se les esté deshaciendo. Pensé en desaparecer, irme a vivir a un pueblito donde nadie me conociera, empezar de nuevo, aunque tuviera más de 70 años, porque a veces, hasta a esa edad, el corazón ya no aguanta más. Los días se volvieron más largos después de que dejé de trabajar en casa de Eugenia. Ya no había despertadores antes del amanecer, ni corridas por el barrio con los zapatos gastados y el delantal aún húmedo. Me sentía inútil, como un mueble que alguien deja en la calle y nadie recoge. Pasaba las mañanas sentada en la mecedora del patio trasero, viendo las plantas marchitarse sin ganas de regarlas. El sol de Guadalajara seguía siendo fuerte, pero dentro de mí todo estaba apagado. Mireya apenas me hablaba, solo venía a casa cuando necesitaba algo. A veces ni siquiera saludaba. Pasaba directo a su cuarto, hablaba por teléfono, salía arreglada, perfumada, y yo me quedaba allí, invisible. Como siempre. Una tarde la enfrenté. Le pregunté si le daba vergüenza tener una abuela que fue empleada doméstica. Me miró, con frialdad, y me dijo: «Abuela, ya supéralo. No todo gira alrededor de ti. Yo tengo mi vida, mis cosas. No tengo tiempo para dramas». Me temblaron las manos, no por rabia, sino por tristeza, porque entendí que mi lugar en su corazón era cada vez más pequeño. Me había dedicado a ella, le había dado lo mejor de mí, y ahora parecía que todo eso no valía nada. En medio de esa tristeza, me refugié en una vecina, doña Luz, una señora mayor que siempre me ofrecía café de olla cuando me veía triste. Ella me escuchaba sin juzgar, solo asentía con los ojos llenos de comprensión. Me decía: «Ermelinda, no es culpa tuya. Los jóvenes ahora son así, pero uno no cría para recibir, uno cría porque ama». Sus palabras me daban consuelo, pero también me hacían pensar: ¿había criado mal? ¿Había fallado en algo? ¿En qué momento Mireya dejó de verme como su abuela para verme como una carga? Un día decidí salir. Me puse mi blusa más bonita, la que usaba en los domingos de misa, y fui al mercado. Compré unas flores, pan dulce y hasta me tomé un café, en una de esas tienditas donde todos se conocen. Fue la primera vez en años que sentí un poco de aire fresco en el pecho. Cuando regresé, Mireya estaba en la casa. La encontré con los brazos cruzados, molesta, y me dijo: «¿Dónde estabas? Te estuve buscando. ¿Y si te pasaba algo? Ya no estás para andar sola por ahí». Por un segundo pensé que era preocupación, pero luego me di cuenta que lo que la molestaba era que no estaba disponible para ella. No era preocupación, era control. Y fue en ese momento que algo dentro de mí hizo clic. Me senté frente a ella y le dije, con voz firme pero sin enojo: «Mireya, soy vieja, sí, pero no estoy muerta. Y no soy tu empleada, soy tu abuela. Soy una mujer que trabajó toda la vida para darte un futuro. Y no voy a permitir que me trates como un estorbo». Ella se quedó callada. Me miró con los ojos muy abiertos,
como si estuviera viendo a alguien que no conocía. Y quizá era eso. Quizá hacía años que no me veía realmente. Esa noche me encerré en mi cuarto y escribí una carta que no tenía destinatario. Era solo para mí. En ella solté todo, el dolor, la decepción, el cansancio, pero también el amor, porque a pesar de todo, yo seguía amando a Mireia, y eso era lo más difícil de aceptar. A la mañana siguiente, desperté con una decisión. No iba a pasar mis últimos años esperando migajas de cariño. Si ella no quería estar conmigo, yo iba a buscar mi paz en otro lugar. No me quedaban tantas primaveras como antes, pero aún podía florecer, aunque fuera en soledad. Después de aquel día en casa de doña Eugenia, nada volvió a ser igual para mí. No era que algo hubiese cambiado por fuera, no. Mi delantal seguía siendo el mismo, el jabón tenía el mismo olor, la casa el mismo brillo. Pero por dentro de mí, algo se había roto. Y no era cualquier cosa, era algo que se había construido con ternura durante años, con caricias, con cuentos para dormir, con arroz con leche en las tardes frías, y se desmoronó con una sola frase. Es solo la señora de la limpieza. Durante las semanas siguientes, intenté convencerme de que Mireia era solo una niña, que no lo dijo con maldad, que no sabía el peso de sus palabras. Pero eso no calmaba el dolor. Porque en el fondo yo sabía que, aunque fuera pequeña, también sabía quién era yo. Sabía que era su abuela, su segunda madre, su refugio. Y aún así, eligió borrarme de su historia frente a los demás. No la confronté. No le dije nada. Guardé el dolor como se guarda una carta triste, doblada, escondida, pero siempre ahí, presente. Me volqué aún más en el trabajo. Limpiaba con rabia, con lágrimas que caían sin hacer ruido, con los huesos cansados, pero el alma más cansada todavía. Rosaura, mi hija, vivía en otra ciudad. Me llamaba a veces, pero no sabía nada de lo que pasaba. ¿Y cómo se lo iba a decir? ¿Cómo le iba a contar que su hija estaba avergonzada de mí, que me había llamado solo la señora de la limpieza, frente a otros niños? Me daba vergüenza, como si la culpa fuera mía. Una mañana, mientras lavaba la ropa de Eugenia en el patio trasero, ella se acercó a mí. Me miró con esa expresión altiva que siempre tenía y me dijo, sin mirarme directamente a los ojos: Hermelinda, por favor, no traiga más a su nieta. Este no es lugar para que una niña de su clase ande curioseando. De su clase. Esa frase me ardió como vinagre, en una herida abierta. Quise gritarle, decirle todo lo que pensaba, pero no pude. Bajé la cabeza, respondí que sí, y seguí lavando. Ese día, al regresar a casa, Mireia no entendía por qué estaba tan callada. Me preguntó si estaba enferma, si me había pasado algo. Le respondí que no, pero en realidad me dolía el alma. Poco a poco, empecé a notar cómo Mireia cambiaba. Ya no me pedía que le contara historias antes de dormir. Empezó a hablar con palabras que yo no entendía. Palabras de escuela, de internet. Me corregía cuando pronunciaba algo mal. Se reía cuando me confundía con los teléfonos modernos.
y yo la miraba con ternura, pero también con tristeza, porque la sentía cada vez más lejos. Intentaba acercarme. Le preparaba su comida favorita, la esperaba con sus dulces preferidos, le tejía bufandas en invierno, pero ella estaba en otra sintonía. Yo era su abuela, pero ya no su orgullo. Una noche, después de una discusión por una tontería, no recuerdo bien qué fue, creo que le pedí que guardara su ropa. Mireya me miró y dijo algo que me dejó helada. No quiero terminar como tú, abuela, limpiando casas de otros toda la vida. Sentí que el mundo se detenía. Mis oídos zumbaban. Me dolió más que un golpe, porque entendí que no solo se avergonzaba de mí, también me despreciaba, como si lo que yo hacía fuera una vergüenza, como si trabajar limpiando fuera un castigo y no un acto de amor. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina, con la lámpara tenue encendida, y miré mis manos arrugadas, manchadas por los años de detergente, por las ollas pesadas, por los pisos fregados, y me pregunté si había fallado, si había sido demasiado blanda, si la había malcriado, si le había dado demasiado. Pero luego recordé todas las veces que la abracé cuando lloraba, cuando tenía fiebre, cuando no entendía por qué su mamá no estaba siempre. Recordé su risa cuando jugábamos con una caja vacía y hacíamos castillos de cartón. Recordé su voz diciéndome: «Abuelita, cuando sea grande te voy a comprar un castillo de verdad». ¿En qué momento se perdió todo eso? No tenía respuestas. Solo tenía un corazón dolido y el silencio de una casa donde ya no se escuchaba la voz de una nieta agradecida, sino la sombra de una muchacha que no veía más allá de su propio reflejo. Los días comenzaron a pesar más, no solo por el cuerpo, que ya a mis 70 y tantos me recordaba cada escalón, cada cubeta levantada, cada madrugada fría. No. Lo que pesaba era la ausencia de cariño, el vacío que dejó Mireya al mirarme, sin alma, al hablarme como si yo fuera parte del pasado que debía enterrar. Empecé a guardar mis cosas. No sabía exactamente por qué, pero sentía que necesitaba hacer espacio, como si me preparara para una partida, aunque no tuviera a dónde ir. Mis cajones estaban llenos de recuerdos. Cartas de Rosaura cuando era niña, dibujos de Mireya con la palabra abuelita escrita con crayones, fotos de cumpleaños donde yo siempre era la que sostenía el pastel mientras todos sonreían. Una de esas tardes encontré un cuaderno viejo. Era un diario que había empezado cuando Mireya era bebé. En él escribía todo: sus primeras palabras, sus enfermedades, sus sueños, incluso sus travesuras. Me pasé horas leyéndolo, riendo y llorando al mismo tiempo, y al cerrar la última página me sentí traicionada, porque yo lo había dado todo, sin esperar nada. Y aún así, lo poco que esperaba, respeto, amor, también me fue negado. Un día, mientras barría el corredor de la casa, porque aunque ya no trabajaba para Eugenia, el hábito no se perdía, escuché a Mireya hablando por teléfono. No se dio cuenta de que yo estaba cerca. Sí, vivo con mi abuela todavía, pero ya estoy buscando dónde mudarme. No quiero que la gente piense que soy una mantenida. Además, la casa huele a viejo. Huele a viejo. No lloré. Me quedé quieta, con la escoba en la mano,
sintiendo cómo esas palabras se convertían en clavos. No era solo que se avergonzaba de mi pasado, ahora se avergonzaba de mi presente, de mí. Esa noche preparé su cena favorita, como solía hacerlo cuando era niña. Arroz con pollo y un pastelito de coco. Puse la mesa con el mantel, que tanto le gustaba. Encendí la radio bajito y la esperé. Cuando llegó, ni se sentó. No tengo hambre, abuela. Comí algo afuera. Mireya, le dije con voz suave. ¿Puedo preguntarte algo? Ella asintió con desinterés. ¿En qué momento dejaste de quererme? Su rostro cambió. Por un segundo, vi a la niña que crié. Esa expresión de culpa, de sorpresa, de no saber cómo enfrentar una verdad. Pero duró poco. Endureció el gesto y dijo: Abuela, no digas tonterías. Claro que te quiero, solo que hemos cambiado, ¿sabes? No podemos vivir en el pasado. Me senté. No respondí, porque entendí que ella ya no estaba aquí, aunque su cuerpo durmiera bajo mi techo. Su corazón, su mente, estaban en otro lugar. Los días siguientes me dediqué a mí. Salía a caminar por la plaza, conversaba con otras señoras en la iglesia, tejía bufandas para vender en el mercado. Descubrí que aún tenía vida, que aún había personas que me veían, que yo valía, aunque mi propia sangre no lo viera. Pero, dentro de mí, seguía la herida, y la pregunta que me hacía cada noche: ¿será que algún día Mireya va a entender todo lo que hice por ella? Hasta que un día, el destino me respondió, de una forma que yo jamás hubiera imaginado. Era una mañana tranquila cuando sucedió. Yo estaba regando las plantas del pequeño jardín que con tanto cariño mantenía en el patio trasero. Los rosales estaban comenzando a florecer, y el aroma del jazmín se mezclaba con el de la tierra mojada. Era uno de esos momentos en los que, por unos minutos, se me olvidaba la tristeza. Entonces escuché que tocaron la puerta principal con desesperación. Pensé que era el cartero, o quizá alguna vecina con prisa, pero al abrir me encontré con Rosaura, mi hija, parada frente a mí, con el rostro desencajado y lágrimas en los ojos. «Mamá», dijo, abrazándome tan fuerte que por poco me tira. «Perdóname por no haber venido antes. No sabía». Yo me quedé congelada. La última vez que la vi fue hacía más de 6 meses. Siempre estaba ocupada con el trabajo, con sus cosas. Nos hablábamos por teléfono, pero hacía mucho que no cruzaba aquella puerta. «¿Qué pasa?», le pregunté, temiendo lo peor. Rosaura respiró hondo y dijo: «Me llamó una vecina. Me dijo que Mireya anda diciendo cosas horribles de ti, que quiere vender la casa, que te va a dejar sola». Sentí cómo el corazón se me apretó, no por lo que dijo Rosaura, sino porque confirmé lo que ya sospechaba. La idea de Mireya de marcharse no era nueva, y ahora parecía que no solo quería irse, quería deshacerse de mí. Nos sentamos en la cocina. Le serví café, aunque mis manos temblaban. «Es cierto, hija», le dije con voz baja. «Ya no me ve como su abuela, me ve como un obstáculo, un estorbo».
Rosaura comenzó a llorar. No sabía qué decir. Me tomó las manos entre las suyas y dijo: «Mamá, te juro que no la crié así, pero tú sabes cómo fue todo. Yo trabajaba, tú la criaste, y no sé qué hicimos mal. No era momento de buscar culpables. Ya no importaba. Lo único que importaba era lo que pasaría ahora». Esa noche, Rosaura se quedó a dormir conmigo. Fue como volver en el tiempo. Hablamos durante horas. Recordamos cuando ella era niña, cuando vivíamos en un cuartito alquilado con goteras, cuando no teníamos nada, pero sí nos teníamos la una a la otra. Lloramos juntas y también reímos, porque a pesar de todo, todavía había amor. Al día siguiente, Rosaura quiso hablar con Mireia. La esperó en la sala. Yo me quedé en mi cuarto, con el corazón en la garganta. No escuché lo que se dijeron, pero luego sentí un portazo y silencio. Rosaura entró a mi cuarto con los ojos rojos. Se fue, dijo. No quiso escuchar. Me dijo que tú la hiciste sentir menos, que siempre le recordabas que sin ti no sería nada, que se cansó. Yo la miré en silencio. Me dolía, claro que me dolía, pero también sentí alivio, porque no se puede obligar a nadie a amar, ni siquiera a un nieto. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años, profundo, sereno, sin sobresaltos, porque entendí algo. A veces uno tiene que dejar ir, incluso a quienes ama, sobre todo cuando quedarse significa perderse a uno mismo. Los días que siguieron fueron extraños. La casa estaba más vacía que nunca, pero también más tranquila. Rosaura se quedó una semana conmigo. Ordenamos todo, limpiamos armarios, sacamos cajas llenas de cosas viejas, y en una de esas cajas encontramos un cuaderno que Mireia había usado cuando era niña. En la primera página había un dibujo de mí, con un delantal rosa, sosteniendo una escoba, y arriba, con letra infantil, había escrito: Mi abuelita es mi heroína. Lloré tanto que me dolía el pecho. ¿Dónde quedó esa niña? ¿Dónde se perdió esa admiración, ese amor puro? Rosaura me abrazó. No dijimos nada, porque no había nada que decir. Solo esperábamos que algún día Mireia volviera a recordar. Los días empezaron a pasar más lentos, pero también más livianos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin ese peso invisible en el pecho. La tristeza seguía ahí, claro, pero ya no me ahogaba. Era como una nube gris que caminaba conmigo, pero que ya no tapaba todo el cielo. Rosaura regresó a su ciudad después de esa semana. Me ofreció llevarme con ella, pero yo no quise. Esta casa, aunque cargada de recuerdos, era mi lugar. Aquí estaban mis plantas, mis vecinas, mi iglesia y también mis silencios. No necesitaba más. Durante los siguientes meses viví sola. Mireia no volvió a aparecer. Al principio dolía mucho, como una espina clavada en el alma. Me imaginaba 1000 veces lo que le diría si la tuviera frente a mí. Quería entender. Quería que ella también entendiera.
Pero los días pasaban, y nada, ni una llamada, ni un mensaje. Me refugié en pequeñas cosas: hornear pan los domingos, ayudar en el comedor comunitario, tejer suéteres para los niños del barrio. Algunas vecinas me llamaban la abuelita de todos, y eso me llenaba el corazón, porque, aunque perdí a una nieta, había muchas otras personas que veían en mí a alguien valiosa. Una mañana, mientras colgaba ropa al sol, escuché una voz que me hizo girar bruscamente. «Abuelita». Ahí estaba ella, Mireya, parada frente al portón, con los ojos hinchados, el cabello desordenado y un aura de tristeza tan profunda que me rompió el alma con solo mirarla. No supe qué decir. Me quedé ahí, con la sábana mojada en las manos, temblando. «¿Puedo pasar?», preguntó, casi en un susurro. Asentí con la cabeza. Entró despacio, como si tuviera miedo de romper algo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde compartimos tantas cosas, donde le enseñé a amasar tortillas, donde curé sus rodillas raspadas, donde lloré tantas veces por su ausencia. Pasaron minutos en silencio, hasta que ella comenzó a hablar. «Abuela, lo arruiné. Todo. Me fui pensando que tenía razón, que tú querías controlarme, que me hacías sentir menos, pero ahora entiendo. No era eso. Eras tú tratando de enseñarme, de protegerme, de darme lo que nadie más me dio. Y yo te fallé. No pude contener las lágrimas. Me cubrí el rostro con las manos, mientras ella se arrodillaba frente a mí, tomando mis rodillas con desesperación. «Perdóname, abuelita, por todo, por las palabras feas, por la indiferencia, por olvidarme de quién eres. Tú no eres solo una señora de limpieza. Eres mi madre, mi guía, mi raíz. Y yo fui una tonta». La abracé. No necesitaba más explicaciones. No necesitaba que me repitiera todo lo que había hecho mal. En ese abrazo supe que algo se había curado. No del todo, porque hay heridas que dejan cicatriz, pero sí lo suficiente para empezar de nuevo. Pasamos el día juntas. Cocinamos como antes. Hablamos durante horas. Lloramos. Reímos. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y retrocedido. Como si el corazón, al fin, recordara lo que era amar sin condiciones. Me contó que había intentado mudarse sola, pero que se sintió vacía, que nada tenía sentido, que había tenido un sueño donde yo no estaba, y despertó con un vacío tan grande que sintió que tenía que volver, que no podía seguir adelante sin cerrar esa herida. No le pregunté por qué había tardado tanto, no reclamé, no eché en cara nada, porque cuando uno ama de verdad, el perdón no es un premio, es un regalo que se da desde lo más hondo del alma. Y yo estaba lista para dárselo. Después de aquel reencuentro, la casa volvió a tener luz. No hablo solo de los rayos del sol que entraban por la ventana, sino de esa otra luz, la que viene del alma cuando hay amor, cuando uno ya no vive con rencor. Mireya decidió quedarse conmigo por unos días. Me pidió tiempo
y yo se lo di. No hacía falta hablar de todo a cada momento. A veces solo nos sentábamos en silencio, viendo el atardecer, compartiendo una taza de café con pan dulce, escuchando los grillos al caer la noche. Un día, mientras cosía botones en unas camisas viejas, Mireia se acercó con una caja en las manos. Era la misma caja de recuerdos que Rosaura y yo habíamos revisado meses atrás. ¿Puedo ver esto contigo?, me preguntó con una timidez que me conmovió. Asentí y le hice lugar a mi lado. Sacamos fotos, dibujos, cartas. Cada objeto tenía una historia. Y yo, con esa memoria que solo las abuelas tenemos, le conté todo. Cuándo fue, cómo sucedió, lo que sentí en ese momento. Ella me escuchaba en silencio, a veces sonriendo, a veces con lágrimas en los ojos. Yo no sabía todo esto, dijo, acariciando una cartita que había escrito de niña. No recordaba que te había dicho que eras mi heroína. Y lo fui, hasta que dejaste de verme. Respondí, con dulzura. Pero eso ya pasó, mija. No estamos aquí para castigar el ayer. Estamos aquí para aprender. Mireia me miró largo rato, y luego me abrazó. No dijo nada más. Pero en ese abrazo entendí que algo había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, me sorprendió con una propuesta. Abuelita, estoy pensando en abrir una pequeña tienda de repostería. Nada grande, algo simple, pero quiero que sea contigo. Tú sabes hacer pan, pasteles, galletas, todo lo que siempre me gustó de niña. Quiero que la gente conozca ese lado tuyo, el lado que yo olvidé. Me quedé en silencio por unos segundos. Nunca me había imaginado algo así. A mi edad ya no pensaba en comenzar nuevos proyectos, pero verla tan entusiasmada, tan humilde, tan decidida, me hizo sentir viva de nuevo. ¿Estás segura, Mireia? No es fácil. No me importa. Quiero hacer esto bien. Quiero hacer algo contigo, aprender de ti y, de alguna forma, devolverte un poco de todo lo que me diste. Acepté. No por el negocio en sí, sino porque sentí que ese gesto era más que una tienda. Era su forma de reconstruir lo que se había roto. Y así comenzamos. Empezamos con recetas en un cuaderno viejo, probando sabores en la cocina, recordando cómo batir a mano, cómo medir sin balanza, como hacían las mujeres de antes. Ella se sorprendía de todo lo que yo sabía. ¿Y cómo aprendiste todo esto, abuela? Con la vida, mija. La pobreza enseña, el amor también. Fuimos al mercado, compramos ingredientes, hicimos pruebas, quemamos algunos panes, nos reímos, manchamos la mesa con harina, y por primera vez en años escuché la risa de Mireia como cuando era niña, auténtica, libre. Ella diseñó el nombre del local, la cocina de mi abuela. Me hizo llorar, porque en esas palabras estaba la honra que por tanto tiempo me fue negada. En el barrio todos se entusiasmaron. Vecinas que me conocían desde hacía décadas venían a probar los panes, a comprar galletitas para sus nietos, a decir qué alegría verla así, doña Ermelinda. Mireia atendía con respeto, me presentaba con orgullo,
Me miraba con ojos nuevos, como si finalmente pudiera ver lo que siempre estuve ahí para mostrarle, que no hacía falta tener títulos ni riquezas para ser valiosa, que una mujer con un delantal, manos arrugadas y corazón firme también podía ser una heroína. Y en esas tardes, cuando cerrábamos el puesto y recogíamos todo juntas, ella siempre me tomaba del brazo y me decía: «Gracias por darme otra oportunidad, abuela. No la voy a desperdiciar». Yo solo sonreía, porque había esperado tanto tiempo por eso, y al fin había llegado. Los días empezaron a tener otro color. El gris se fue desvaneciendo poco a poco, como cuando el sol calienta una pared húmeda y la seca sin que uno lo note. Nuestra pequeña tienda, la cocina de mi abuela, fue creciendo con calma, con sabor a esfuerzo, a reconciliación, a masa recién hecha y amor cocido a fuego lento. Cada cliente que entraba por esa puerta de madera pintada a mano se llevaba más que un pan o una empanada, se llevaba una historia, porque Mireya, con su voz suave y renovada, contaba con orgullo que detrás de cada receta estaba yo, su abuela. Me presentaba como la creadora de los sabores, como la mujer que la había criado y que ahora le enseñaba a construir desde el corazón. Y eso era lo que más me conmovía, no el dinero, no las ventas, que eran humildes pero constantes, sino ese gesto, el de devolverme el lugar que yo nunca pedí, pero que siempre merecí. Un sábado, mientras preparábamos pan de elote, llegó una periodista local. Alguien le había contado de nuestra historia. Quiso entrevistarnos. Yo no sabía si aceptar. Nunca fui de cámaras ni de luces, pero Mireya me convenció. Nos sentamos en el patio de la tienda, con nuestras manos llenas de harina, y la mujer comenzó a hacer preguntas. Al principio respondía tímida, bajito, pero luego, al recordar tantas cosas, me solté. «¿Cuál es su secreto, doña Ermelinda?», preguntó la periodista. «Amar lo que se hace y nunca olvidar de dónde viene uno», respondí, sin pensarlo. Conté mi historia. No toda, porque hay dolores que no se explican con palabras, pero sí lo suficiente para que entendieran que yo no era solo una señora de limpieza. Era una mujer con historia, con cicatrices, con sueños, cumplidos, y otros que recién ahora estaban floreciendo. Mireya también habló. Con lágrimas en los ojos, dijo frente a la cámara: «Yo fui injusta con mi abuela. La ignoré, la humillé sin querer. Pero ella me perdonó. Y gracias a eso, ahora puedo mirarme al espejo sin vergüenza». Aquella entrevista se volvió viral en las redes del pueblo. Vecinas, ex clientas, incluso antiguas patronas que ya ni recordaba, comenzaron a mandar mensajes. Una de ellas, doña Eugenia, me escribió una carta. Sí, esa misma Eugenia. Doña Ermelinda, acabo de ver el reportaje. Quiero pedirle disculpas por cómo la traté todos esos años. Usted fue más que una trabajadora. Fue una mujer ejemplar, y siento mucho no haberlo reconocido antes. Guardé esa carta en el cuaderno de recetas, entre la página del pan dulce y la de las empanadas de guayaba. No porque me importara el perdón de Eugenia, sino porque entendí que hasta los corazones más fríos pueden cambiar.
El negocio fue creciendo con lentitud, como las plantas que uno riega todos los días. Conocimos gente hermosa. Un día vinieron unos niños de una escuela cercana con sus maestras. Mireya les enseñó cómo hacer galletas, y yo les conté cuentos mientras esperaban. Uno de ellos, un niño chiquito con lentes enormes, me dijo: «Señora, usted huele a pan y a abuela, como mi bisabuela que ya está en el cielo». Sonreí, porque eso era lo que yo quería dejar en este mundo, un aroma cálido, una memoria dulce. A veces, cuando cerrábamos la tienda y Mireya se quedaba conmigo en casa, tomábamos café en el patio y hablábamos de la vida. Ella me pedía consejos, como cuando era niña. Y yo, sin darme cuenta, volvía a ser esa mujer que criaba con ternura, con manos cansadas pero firmes. Una noche, mientras tejía una bufanda para el invierno, Mireya me dijo: «Abuela, he pensado en escribir un libro. Quiero contar tu historia, no solo para que otros la conozcan, sino para que nunca se olvide». Me quedé quieta, con la lana entre los dedos. ¿Y qué historia es esa, mija? La de una mujer que fue ignorada, pero nunca se rindió, que amó tanto, que hasta el corazón más endurecido terminó por volverse suave. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Si eso es lo que ves en mí, entonces algo bueno hice en esta vida. Y esa noche dormí en paz, porque comprendí que no necesitaba riquezas, ni homenajes, ni grandes monumentos. Solo necesitaba ser recordada con amor. Y Mireya ya lo estaba haciendo. Pasaron los meses, y la tienda se volvió parte del barrio. Las mañanas tenían aroma a pan recién horneado, a canela, a chocolate caliente. Los vecinos entraban saludando por su nombre, preguntando por las empanadas del día, por las historias nuevas de la abuela Ermelinda. Mireya se volvió una mujer distinta. Yo lo veía en su forma de caminar, en su forma de mirar. Ya no andaba, con prisa, ni con esa arrogancia que alguna vez usó como escudo. Ahora era amable, atenta, sencilla. Había recuperado algo que había estado dormido dentro de ella, y yo sabía que era el amor. Una tarde, mientras acomodábamos los productos en los estantes, entró una joven con una cámara. Era estudiante de comunicación. Dijo que había visto nuestra historia en redes sociales y quería hacer un pequeño documental para su proyecto final. Al principio dudamos. No sabíamos si debíamos abrirnos tanto otra vez, pero ella habló con tanta humildad, con tanto respeto, que no pude decirle que no. Grabó nuestras rutinas, nuestras charlas, nuestros silencios. Filmaron cuando yo enseñaba a Mireya a amasar, cuando atendíamos juntas, cuando preparábamos la masa para las conchas y las envolvíamos con cariño. En una de las entrevistas, la joven me preguntó: «Doña Ermelinda, ¿qué le diría a las mujeres mayores que sienten que ya no tienen valor?». Me quedé pensando, y con la voz temblorosa, pero firme, le respondí que nunca es tarde, que mientras haya aliento, hay historia, que la edad no borra el alma ni los sueños, solo los cambia de forma. Al escuchar mis palabras, Mireya soltó una lágrima. Me tomó la mano y la apretó con fuerza. La estudiante captó ese momento y me dijo que era la escena más poderosa de su documental.
Semanas después, el video se publicó en una plataforma de jóvenes, y lo que ocurrió después fue algo que ni en mis años más soñadores habría imaginado. Gente de otras ciudades empezó a escribirnos, mujeres mayores, jóvenes, madres solteras, abuelas, estudiantes, todos contando que la historia las había tocado, que les había recordado a sus propias abuelas, a sus propias luchas. Una señora de Puebla escribió: «Tengo 74 años. Pensé que mi vida ya no tenía sentido, pero después de verlas, me animé a abrir mi puestito de tamales otra vez. Gracias, doña Ermelinda. Usted me devolvió la fe». Mireya leía los mensajes en voz alta mientras llorábamos juntas. Porque yo nunca busqué fama. Solo quería que mi nieta me viera. Pero ahora, miles de personas veían no solo mi trabajo, sino mi corazón. Y ahí entendí algo que me llenó el alma. Cuando una mujer se levanta desde el dolor con dignidad, su historia puede convertirse en el motor de muchas otras. Mi vida, con todas sus caídas, no fue en vano. Cada piso que fregué, cada lágrima que escondí, cada pan que amasé, todo estaba dejando una huella. En uno de esos días en que el corazón está más sensible, Mireya se me acercó mientras cerrábamos la tienda. Me miró seria, con los ojos brillando, y me dijo: «Abuela, he decidido no mudarme. Quiero quedarme aquí contigo. Esta casa, esta tienda, eres tú. Y no hay otro lugar en el mundo donde me sienta más en paz». Yo no le respondí con palabras, solo la abracé, porque entendí que lo había conseguido. No hablo del negocio ni de los videos. Hablo de recuperar lo más valioso que se puede tener, el amor de un ser querido que estuvo perdido. Y volvió. Esa noche me senté en la mecedora del patio, bajo el cielo estrellado. Sentía el olor a pan que aún quedaba en mis manos, el calor de los mensajes que habían llegado de tantos rincones, y el silencio de una casa que, por fin, no dolía. Cerré los ojos y agradecí. Agradecí por el perdón, por la segunda oportunidad, por los errores que se transformaron en lecciones, por los abrazos que volvieron a apretarme el alma. Y sobre todo, agradecí por seguir viva, porque vivir, con todas sus penas y dulzuras, sigue siendo el mayor milagro que Dios me ha dado. Las semanas siguientes transcurrieron con una paz que hacía años no sentía. Me despertaba temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. El canto de los pájaros, el olor del café en la cocina, el sonido de Mireya revolviendo las tazas, todo me recordaba que estaba viva, acompañada y, por fin, en paz. La tienda seguía funcionando, pero ya no era solo un negocio. Se había convertido en un espacio de encuentro. Mujeres mayores venían a contar sus historias. Jóvenes buscaban consejo. Madres traían a sus hijos para que aprendieran a amasar junto a nosotras. Era como si aquella pequeña cocina se hubiera transformado en un corazón latiendo en medio del barrio. Un día llegó una señora mayor, de cabello blanco recogido, en una trenza larga. Se llamaba doña Clarita.
Se sentó frente a mí mientras preparaba panecillos de vainilla y me dijo: Ermelinda, vengo cada semana no solo por tus conchas, vengo por ti, porque escucharte me hace sentir menos sola. Me haces recordar que aún tengo valor. Sus palabras me tocaron profundamente. Le ofrecí una taza de chocolate caliente y nos pusimos a conversar. Me contó que sus hijos vivían lejos, que pasaba los días sola y que muchas veces sentía que ya no tenía un lugar en este mundo. Le tomé las manos y le dije algo que ya había aprendido con los años. El corazón no envejece, Clarita, solo se vuelve más sabio. Y mientras sigamos respirando, aún podemos ser luz para alguien. Desde entonces, ella no faltaba ni un solo martes. Y como ella, tantas otras mujeres empezaron a encontrar en nuestro local un refugio, un espacio donde ser escuchadas, valoradas, recordadas. Mireia organizó una tarde de cuentos para abuelas. Nos sentamos en círculo en el patio, rodeadas de luces pequeñas y mantitas tejidas. Cada una contaba una anécdota de su juventud, sus dolores, sus alegrías. Algunas reían, otras lloraban, pero todas salíamos de ahí con el alma más liviana. Abuela, me dijo Mireia esa noche, ¿te das cuenta de lo que lograste? Sin darte cuenta, estás curando corazones. Yo le sonreí. No hago más que lo que siempre hice: escuchar, abrazar, hornear pan. Pero ahora me escuchan. Y era cierto. Durante décadas fui invisible. Solo una figura en el fondo de las casas ajenas, una sombra con escoba. Una presencia útil pero silenciosa. Y ahora tenía voz. Y no solo voz, tenía eco. Una tarde, Rosaura vino a visitarnos. Al ver la tienda llena, la gente saludándome, los niños corriendo por el patio, se quedó parada en la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, dijo, nunca imaginé todo esto. Me llena de orgullo. Nos abrazamos fuerte. 3 generaciones bajo un mismo techo. 3 mujeres que con errores y amor seguían caminando juntas. Esa noche cenamos juntas. Pan casero, frijoles refritos y arroz con leche, como en los viejos tiempos. Mireia nos miraba con ternura, como si hubiera redescubierto sus raíces. Abuela, me dijo de pronto, ¿puedo pedirte algo? Claro, mija. Quiero grabarte, no para redes, para mí. Quiero que me cuentes tu historia con tus propias palabras, para guardarla, para que mis hijos y los hijos de mis hijos te escuchen algún día. Mis ojos se humedecieron, porque ese era el legado que siempre soñé dejar. No riquezas, no posesiones, sino historia, memoria, amor. Grabamos durante semanas. Cada tarde, con la cámara encendida, yo hablaba como ahora, con el corazón en la boca, sin adornos, sin vergüenza. Conté mi niñez, mi juventud, mis dolores, mis logros y sobre todo, conté lo que es amar a alguien tanto que duele. Y aún así, seguir amando. Mireia escuchaba en silencio, a veces lloraba, a veces reía. Y cada vez que terminábamos una grabación me decía,
Gracias por enseñarme, abuela. Gracias por no rendirte conmigo. Y yo pensaba, valió la pena. Cada lágrima, cada noche en soledad, cada humillación, porque hoy tengo esto, tengo amor verdadero. Y eso no se compra ni se pierde, eso se gana con el alma. A veces me siento en el patio al anochecer, envuelta en mi rebozo favorito, con una taza de atole caliente entre las manos. Miro las luces de las casas vecinas encenderse una a una, escucho las risas lejanas de los niños, el crujir de las hojas movidas por el viento, y entonces cierro los ojos y agradezco. Agradezco todo, incluso lo que dolió. Porque si algo he aprendido en esta larga vida, es que el dolor también es maestro. A veces enseña más que la alegría. Me enseñó quién soy, de qué estoy hecha, cuán fuerte puede ser una mujer cuando ama de verdad, y me enseñó sobre todo que la humildad no es una debilidad, es una corona invisible que solo llevan los corazones nobles. Hoy, Mireia y yo caminamos juntas. Ya no hay silencios que duelan entre nosotras, solo palabras que curan. Me acompaña al mercado, me pide consejos para cada receta, me consulta antes de tomar decisiones, me mira a los ojos y me ve. No como la señora de la limpieza, no como una carga, sino como la mujer que la sostuvo cuando el mundo era demasiado grande para ella, como la raíz firme de su árbol, la luz que le alumbró cuando se le apagaron las ganas. Y eso, para mí, es suficiente. Hace poco celebramos mi cumpleaños número 77. La tienda se llenó de flores, de globos, de abrazos. Vinieron vecinas, amigas, niños, incluso clientes nuevos que solo me conocían por la historia. Todos querían decirme algo. Todos tenían lágrimas en los ojos cuando me abrazaban. Mireia preparó un pastel enorme, con mi nombre escrito en crema batida. Y en medio de la fiesta, tomó el micrófono y dijo: «Esta mujer que está aquí no solo es mi abuela, es mi heroína. Y si hoy soy quien soy, es porque ella no se rindió, ni conmigo, ni con la vida. Gracias, abuela. Te amo». Yo ya no pude contenerme. Lloré con el alma, porque muchas veces creí que moriría sin escuchar algo así. Y sin embargo, ahí estaba, viva, amada, reconocida. Después de la fiesta, en 1900, la calma de la noche, me senté en mi sillón de siempre. Respiré hondo. Sentí la paz llenarme por dentro como un río manso que encuentra su cauce. Pensé en todas las mujeres que, como yo, han sido invisibles. Las que limpiaron pisos ajenos, las que criaron nietos sin pedir nada, las que fueron llamadas solo, esto o solo aquello. A ellas les digo desde lo más profundo de mi corazón: no somos solo nada. Somos historia viva. Somos fuerza. Somos amor que no se rinde. Y si alguien te hizo sentir menos, si alguna vez tu propia sangre no te vio, no te escuchó, no te honró, te abrazo, porque yo estuve ahí, porque yo también lloré en silencio.
Pero también te digo, hay caminos que se enderezan, hay corazones que despiertan, y hay finales que pueden ser felices, incluso cuando parecía que no. A ti, que escuchaste mi historia hasta el final, gracias. Gracias por oír con el corazón, por darme un pedacito de tu tiempo, por dejarme entrar en tu vida con mis palabras. Y si esta historia te tocó, te hizo pensar, te recordó a alguien que amas, no la guardes solo para ti. Compártela, porque a veces una historia sencilla puede cambiar un corazón entero. Si esta historia te conmovió, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias reales, contadas con el alma. Déjanos tu like si te gustó, y comparte esta historia con alguien que necesite escuchar algo así. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este rincón donde las abuelas cuentan su verdad. Nos vemos en la próxima historia. Con todo mi cariño, Hermelinda.